como la Dios habla hoy, como la... Para que todos sepan, se está grabando la llamada. Necesitamos tener la revelación de la palabra, entonces necesitamos orar antes de leer para poder entender. Los que ya iniciaron el libro morado tienen ya un poquito de experiencia acerca de interpretar la palabra. ¿Listo? Entonces, bienvenidos todos a los 21 retos. Hoy estamos en el día 3. Por favor, Dani, en el día 3. Gracias. Entonces, hoy entramos al día 3. Dice, meditando con Dios, el ayuno. Queremos aprender un poquito más del ayuno porque no solo yo, a veces nos volvemos cristianos culturales donde hacemos lo que nos dicen porque nos toca. Porque si no hay, entonces, si no voy el pastor, entonces ya me mira. No, esto que estamos aprendiendo tiene que ver con nuestra relación íntima con Dios. Entonces, no tiene que ver con que los demás sepan que yo estoy orando, sepan que yo estoy leyendo la Biblia o sepan que yo estoy en ayuno. Por eso debo meditar en mi corazón con Dios. ¿Listo? Entonces, vamos al siguiente. Vamos a mirar qué es el ayuno, porque han salido muchísimos conceptos del ayuno. Dice, ¿qué es el ayuno? Cambiar el alimento físico por el alimento espiritual. Es un acto voluntario para enfocarme en lo espiritual con la motivación correcta. ¿Qué es el ayuno? El cambio de alimento físico, o sea, dejo de comer, dejo de desayunar, dejo de almorzar, dejo de comer en la noche según lo que, como tú decidas ayunar. Hay diferentes tipos de ayuno y según la Biblia hay ayunos de un día, de 3 días, de 7 días, de 21 días y de 40 días. Es lo bíblico. Dice, es un acto voluntario. O sea, yo debo ayunar porque Dios me está llevando a ayunar, porque necesito ayunar. Así como nosotros tenemos un cuerpo físico y lo alimentamos, así necesitamos que el espíritu sea alimentado. Una de las maneras de que el enemigo nos hace cristianos infructuosos, o sea, de no llevar fruto, es que hace ataduras, ligaduras, y la forma de romper las ataduras y las ligaduras, ahorita vamos a ver más adelante, es el ayuno. El ayuno lo que hace es un rompimiento espiritual para que nosotros podamos fluir y crecer. A veces el enemigo pone que me duele la úlcera, y está bien, pero necesitamos decirle a Dios que queremos ayunar, que nos sane, porque necesitamos voluntariamente enfocarnos en lo espiritual, con la motivación correcta. Dani, por favor, me colaboras con el siguiente. Vamos a ver lo que sí es ayuno. ¿Qué dice lo que sí es ayuno? Meditar en Dios. O sea, yo no puedo ayunar yéndome a trabajar y no pensando en Dios. Necesito enfocar mi mente en Dios, necesito meditar en Dios. Si yo digo que voy a ayunar, necesito meditar en Dios. ¿Cuál es el siguiente punto? Fortalecerme en Dios. ¿Para qué yo ayuno? El por qué, que si es un ayuno, el que voy a menguar en mi carne, porque le estoy dejando de dar de comer a la carne, y voy a fortalecer mi espíritu. Por ejemplo, cuando a mí me da pereza orar, me da pereza leer la Biblia, me da pereza ir a la iglesia, son señales de que mi espíritu está muriendo y la carne está tomando fuerza porque estoy alimentando la carne. Entonces necesito fortalecer el espíritu. ¿Cómo me fortalezco? Con el ayuno. ¿Qué hago en el ayuno? Pues me consagro
para tener un tiempo de meditación con Dios. Dice, ¿para qué es el ayuno? ¿Qué es en sí el ayuno? Hablarle a Dios de mí, de lo que necesito cambiar, reconocer mis debilidades. Yo voy a ir y decirle, Señor, mire, tengo pereza, realmente me siento que no quiero ir a la iglesia, necesito que tú fortalezcas mi vida. Es rendir nuestra vida y decirle con palabras. Recuerda que Dios lo sabe todo de mí, pero yo necesito, como Él es un caballero, Él no va a hacer nada que yo no le pida. Entonces yo necesito ir y pedirle al Señor que obre en mí, en mis emociones, en mis sentimientos, en mi voluntad, en mi forma de sentir, en mi forma de decidir, porque, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero a veces no vive Cristo en nosotros. A veces vamos a la iglesia y hacemos cosas de cristianos, pero Cristo no es el Señor. Si Él es el Señor, dice, hacemos lo que Él nos manda en su palabra. Si Él es el Señor de tu vida, nosotros vamos a hacer lo que Él nos está mandando hacer. ¿Qué significa también el ayuno? Que nos vamos a humillar ante Dios, que nos vamos a postrar, que vamos a decirle, Señor, quiero dejar de ser mentiroso, quiero dejar de tener sexo ilícito. Señor, quiero, porque nosotros solos no podemos cambiar. Necesitamos rendir nuestras vidas a Él, humillarnos ante su presencia, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, el ayuno es una de las formas de santificarnos, humillándonos ante Dios. Consagrar mi vida para Dios. ¿Qué es consagrar mi vida para Dios? Es darle a Dios toda la autoridad para que nos gobierne. Humillarnos ante Dios y consagrarnos ante Dios son cosas necesarias en el ayuno. Yo me consagro mi vida, consagro mis ojos, consagro mis manos, consagro todo mi ser, dice en el versículo donde dice, amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. ¿Qué es ser? Pues a nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Entonces consagramos la mente. A veces venimos a la iglesia y nuestra mente está en otro lado. Entonces no estamos conectados con Dios. Y son dardos del enemigo que nos manda. Tu cuerpo está en la iglesia, pero tu mente no. ¿Cómo debemos amarlo? Consagrando nuestra mente, consagrando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a Dios. El siguiente, tiempo dedicado a la oración. ¿Para qué nosotros o qué vamos a hacer mientras ayunamos? Es un tiempo que yo dedico a la oración, a la alabanza, a la lectura de la palabra. ¿Qué hago yo mientras ayuno? ¿Solo debo ayunar en la iglesia? No, yo puedo hacer ayunos en mi casa, dedicándole mi vida, mi tiempo en oración, alabanza, lectura de la palabra. Es bueno que tú ayunes específicamente. ¿Por qué voy a ayunar? Porque mi hijo está rebelde. Eso son ataduras. Para eso se ayuna. Lista de peticiones específicas. Cuando yo ayuno, yo debo tener una lista de peticiones, no para que Dios me dé, sino para que Dios haga en mí. Recuerde, el ayuno no es para que Dios me dé, sino es para que Dios haga en mí. Por eso está hablando de humillarme, está hablando de presentarme ante Dios, de consagrarme, está hablando de que Dios obra en mí. ¿Listo? Vamos al siguiente año. Lo que no es ayuno, vamos a mirar lo que no es ayuno porque es bueno saber específicamente qué es. No, pero es que ayunar es aguantar hambre, a mí me empieza a dar dolor de estómago, me empieza a doler la cabeza, no. Cuando tú ayunas, tú dedicas tu mente, tu corazón y tu cuerpo a Dios. Entonces ahí es donde Dios toma el control de tu cuerpo, que es el que no le gusta ayunar. El cuerpo no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta porque recuerde que el cuerpo no va a estar en el juicio. Entonces el cuerpo siempre va a tirar para la tierra, para lo que es de la carne. Entonces, no es aguantar hambre. Si usted cree que el ayunar es aguantar hambre, pues no ayune.
porque no está agradando a Dios. ¿Listo? No es una dieta, entonces, ay, voy a ayunar 7 días para bajar de peso. No, porque se supone que es una práctica espiritual. El ayuno es una práctica espiritual, es una herramienta que Dios nos da para poder acercarnos más a Dios, para que el cuerpo sea debilitado y el espíritu sea fortalecido. ¿Qué no es el ayuno? El ayuno no es para perdón de pecado. Es que yo tengo un pecado que necesito que Dios me perdone porque no me siento perdonado. No. Dios nos perdona cuando tú vas y te arrepientes y le dices, Señor, mira, que no te sientas perdonado es otra cosa. Que sientas que hay ataduras y ligaduras por ese pecado, son maldiciones generacionales, por eso sí debemos ayunar. Las maldiciones generacionales o los comportamientos de generación en generación, sí son maldiciones que necesitamos ayunar. Por eso debemos identificarlos, por eso debemos entrar en un discipulado para identificar qué es lo que está pasando en mi vida, porque no crezco, porque no tengo fruto, porque no me dan ganas de orar, porque no me dan ganas de, de ser espiritual. Hay cosas que están deteniendo mi crecimiento espiritual. Entonces ahí es donde yo decido ayunar por cosas específicas. No es para economizar dinero, pues no tenemos dinero, ayunemos. No, porque Dios es proveedor de todo. Dios es proveedor de todo. Si yo no tengo dinero para comer, ahí está pasando otra cosa que vamos a ver, que es la parte económica, las finanzas. Vamos a tener 2 o 3 días que vamos a hablar de finanzas porque Dios quiere que usted sea bendecido. Por eso no, el ayuno no es para finanzas, el ayuno es para la parte espiritual. ¿Listo? No es para levantarme tarde. Entonces yo voy a ayunar mañana, entonces me levanto a las 11 para no desayunar, pero ya ayuné en la mañana. No. Yo, si voy a ayunar, debo consagrar mi tiempo y levantarme temprano para tener un tiempo de oración y consagración para Dios, que ya lo habíamos hablado en el anterior, en la anterior. Dice, no es para creerme más espiritual que los demás. No porque ayunamos somos más que los demás. Recuerde que es para humillarnos delante de Dios. Jesús ayunó 40 días y pudo resistir la tentación porque estaba espiritualmente fuerte, porque él ayunó. Si Jesús ayunó, imaginen nosotros, ¿será que tenemos que ayunar? Necesitamos saber qué es el ayuno y qué no es el ayuno para poder, cuando nosotros ayunamos, ser efectivos en lo que estamos haciendo. Porque a veces pedimos y no recibimos porque creemos que el ayuno es para que Dios me dé las cosas materiales. El ayuno es para recibir todo lo espiritual, que es lo realmente valioso. ¿Necesitamos ayunar? Sí. Necesitamos todas las personas que tenemos esta carne, este cuerpo, que nos quiere dominar, necesitamos ayunar. ¿Cómo lo decides tú? Tú lo decides cuándo ayunar y cómo ayunar. En la iglesia normalmente hacemos 3 días de ayuno. Entonces estamos queriendo que al terminar estos 21 días vamos a tener 3 días de ayuno. Yo les voy a estar avisando. Vamos al siguiente. Vamos a entrar a la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca del ayuno? Dice Mateo 6, 16 al 18, dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. O sea, yo no tengo que decir, oiga, voy a ayunar, oiga, voy a ayunar. No, es que no, es una práctica espiritual que solo tú y Dios deben saber. Solo tú y Dios. ¿Y por qué vas a ayunar? Cuando es un ayuno congregacional, pues lo vamos a hacer por temas específicos. Cuando ayunes, que no sea evidente porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Yo no ayuno para las personas, yo no ayuno para que el pastor me mire, yo no ayuno para que la pastora y el líder estén ahí pendientes de que si ayuné, no. Yo ayuno para mi crecimiento espiritual. Debo enfocar mi vida en lo que yo hago para Dios. Les digo la verdad,
no recibirán otra recompensa más que esa. O sea, si yo ayuno para que, para agradar a las personas, pues ya los agradé a ellos y ya Dios no me da recompensa. Pero dice, pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre. ¿Quién necesita saber que tú ayunas? Tu padre. ¿Quién sabe lo que haces en privado? Y tu padre que es que quien todo lo recompensa. Recuerde, cuando tú entres en ayuno es porque tú estás sintiendo que realmente no estás teniendo la efectividad como cristiano, que tus oraciones como que no llegan más del techo. Necesitamos orar. Hay oposición, el enemigo se opone. Dios ya nos bendijo desde Génesis, pero el enemigo nos se opone porque nosotros abrimos puertas, porque nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Entonces, recuerda que necesitamos obedecer la palabra de Dios. Necesitamos ir, ser oidores y hacedores de la palabra. Siguiente. Vamos a entrar hoy a los retos, vamos a entrar a los retos de hoy. Dice, haga ayuno una vez por semana. ¿Cómo lo hace la iglesia? Una vez por mes. 3 días. Nosotros ayunamos 3 días al mes porque es un ayuno de respuestas. Si quiere leer sobre el ayuno de 3 días, está en el libro de Esther. En el libro de Esther habla que ese pueblo iba a ser desaparecido, lo iban a exterminar. Y la reina Esther entró en ayuno, dice que entraron todos, grandes, hombres, mujeres, niños y animales. Todos entraron en ayuno. A veces decimos, no, pero es que mis niños, hay que enseñarnos a todos a ayunar. Acuérdense que es una práctica espiritual y todos tenemos espíritu que necesita ser fortalecido. Lea Isaías 58 y escriba que aprendió del texto. Ahorita vamos a tener vamos a leer algunos. Vayan abriendo sus Biblias en Isaías 58 y vamos a tratar de leer y después usted hace la tarea en su casa. Vamos a leer y de ahí de esa lectura va a responder cuál es el ayuno que le agrada a Dios. ¿Cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Porque todos los ayunos o todas las oraciones no le agradan a Dios. Recuerde que tenemos que enfocarnos en lo espiritual. ¿Qué busca el ayuno? Yo ya les había dicho, pero lean ahí. Ahorita vamos a leer y usted va a responder qué busca el ayuno. ¿Para qué sirve el verdadero ayuno? Haga una lista para qué sirve el verdadero ayuno. Necesitamos saber, necesitamos aprender cómo es que vamos a ayunar, por qué vamos a ayunar. Hay ayunos totales, que son ayunos que usted pasa sin comer y sin tomar agua. Eso es un ayuno total. Hay ayunos parciales, que son ayunos donde usted toma agua. Hay ayunos que son complementarios, que son solo de verduras. Hay ayunos que son de días, pero se cortan en la noche. Hay ayunos, por eso hay diferentes tipos de ayunos y necesitamos saber qué tipo de ayunos vamos a hacer nosotros. Normalmente nuestra misión hace un ayuno de 7 días en iniciar el año, precisamente para poner y presentarnos ante Dios y presentar todas nuestras 7 áreas a Dios. Que ya les envié ahí cuáles son las 7 áreas que estamos trabajando. Hoy la dinámica es que vamos a leer Isaías 58. Para los que están ahí conectados, por favor abrir. Y vamos a leer. Si nos alcanza el tiempo, vamos a tratar de responder las preguntas, si nos alcanza el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, señora. Listo, entonces, No, señora. bueno, entonces vamos a leer Isaías 58. Deben tener la palabra ahí cerca para poder leer.
dice el verdadero ayuno. O sea que si la palabra dice que hay verdadero ayuno es porque hay un falso ayuno, ¿cierto? Si hay verdaderos adoradores es porque hay falsos adoradores. Si hay verdaderos cristianos es porque hay falsos cristianos. Uy, dura es la palabra, sí, dura es la palabra. Dice, vamos a leer desde el verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué es el verdadero ayuno? Es poder confesar nuestros pecados. 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiere dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué nos está diciendo ahí? El ayuno no es para nuestro propio gusto. Recuerde que no es para lo que yo quiero que Dios me dé, porque las prácticas cristianas no es para hacerle torcer la mano de Dios para que Dios me dé lo que yo quiero. No, las prácticas cristianas y sobre todo el ayuno es para mí yo entender que no es como yo quiero, sino es como Dios quiere. Es para que mi carne sea muerta, para, como dije el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Necesitamos matar la carne para que el espíritu sea fuerte en nosotros y podamos vivir como dice la escritura. Recuerda que dice que no es como yo decreto que yo voy a tener, no, es que yo necesito tener la revelación de Dios para cuál es el camino que yo debo andar. Entonces yo no le voy a imponer a Dios mi agenda, sino yo le voy a poner a Dios mis deseos y Dios va a tomar las decisiones sobre mí, que es su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy voy en el 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, porque me creo yo más cristiano, más espiritual, me creo superior cuando ayuno o porque soy más espiritual. Y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. 5. Es tal, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. ¿Qué debemos hacer cuando ayunamos? Ahí es claro, ¿no? Que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Está haciendo una pregunta. 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Para qué es el ayuno? Para desatar las ligaduras, las ataduras, todo lo que me ata, todo lo que no me deja avanzar, todo aquello que yo soy así, no voy a cambiar. A mí me parece que no es así. Yo no creo que sea así. Recuerde que la Biblia tiene la razón. Si lo dice la Biblia, debo aprender a interpretarlo como Dios me lo está diciendo. Y eso lo hacemos en el Espíritu. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, cuando el enemigo me está oprimiendo, cuando yo no puedo dormir, cuando estoy teniendo pesadillas, cuando el enemigo viene sobre nosotros para no tener paz, el fruto del espíritu, el gozo, cuando siento que el diablo me está robando el gozo porque vienen problemas, dificultades, entonces ayuno, entro en ayuno porque eso no es espiritual. Dice, cargas de opresión y dejar irlos libres a los quebrantados. Necesitamos, el ayuno nos ayuda a perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Cuando tú estás afligido, necesitamos ayunar para que mi corazón no se cargue, para que mi corazón esté libre. Dice, para dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es todo aquello, en lo natural un yugo es un, un sarmiento de madera grueso que ponen en los toros para agacharles la cabeza, ponen dos toros para
rayar la tierra cuando se va a sembrar. En lo espiritual, ¿qué es que Dios me pone su yugo que es liviano con él, o sea, me ato yo a él y camino con él derecho. Las líneas de los yugos son derechas. No hago lo que yo quiero, hago lo que Dios quiere. Entonces mi vida sigue paralela a la vida de Dios. Necesito andar derecho. Entonces, ¿qué hace el ayuno? Me alinea en la parte espiritual. Por eso sí es necesario ayunar. Sí es necesario eh, dejar de comer para que el cuerpo sepa quién es el que está liderando. Es que no puedo ayunar, sí podemos. Lo que pasa es que no tenemos la práctica, el hábito en nuestra vida, pero sí debemos ayunar. Normalmente en la iglesia todos los domingos ayunamos. El pastor y los líderes, normalmente todos los domingos es ayuno. Perdón, me perdí. Soltar las caras de opresión, dejar ir libres a los tentados y romper el yugo. Estoy entrando al 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Si yo estoy en la parte espiritual, pues estoy sensible a lo espiritual. Estoy queriendo hacer por Dios, queriendo amar a mi prójimo. Lo que nos está diciendo Dios es que debemos amar a Dios. El amar a Dios es una línea eh, vertical y el amar al prójimo es una línea horizontal. Entonces, si yo no amo a Dios, pues no voy a amar al prójimo. Por eso no nos preocupa el prójimo, porque no estoy amando a Dios como Dios nos está diciendo. Y para eso necesitamos la revelación de Dios. Y la revelación de Dios viene cuando yo ayuno, cuando yo someto mi vida. Estoy en el 8. Entonces nacerá tu luz como el alba. ¿Qué pasa cuando nosotros, esos son los frutos del ayuno? ¿Qué pasa cuando los resultados del ayuno? ¿Qué pasa cuando yo ayuno? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación será a ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Si tú estás teniendo problemas, no te vengues tú, la venganza no es de nosotros, la venganza es de Dios. Dios es el que hace justicia, Dios es el que pelea por nosotros. Cuando tú tengas problemas, dificultades, que el enemigo está ahí encima tuyo, está respirándote en la nuca, tú tienes que hacer ayunar, poner todo eso en las manos de Dios y Dios viene y dice ahí en el 8 dice que se dejará ver la justicia delante de ti. 9. Entonces invocarás y él te oirá. ¿Sí ve? Porque hay muchas formas que el enemigo nos condena. El enemigo, cuando tú pecas, entonces hay un argumento para que Dios no te bendiga. Pero es que Dios es poderoso. Sí, pero Dios no va en contra de su propia palabra. No escribí ahí, pero como tarea para hoy, lean Deuteronomio 28. Es claro que la bendición viene a tu vida cuando tú obedeces, cuando tú buscas a Dios, cuando tú te alineas con Él. La maldición viene cuando tú te sales de los caminos de Dios, porque la cobertura de Dios no es, Él no está con nosotros si nosotros no le decimos que esté con nosotros. Él quiere estar con nosotros. De hecho, porque Él envió a Jesús a morir en la cruz, por el amor a nosotros. Pero recuerda que es nuestra decisión. La vida cristiana es una decisión continua. Yo decido orar, yo decido ayunar, yo decido leer la Biblia, yo decido alinearme con Dios. Yo decido ir a la iglesia en prioridad por encima de todo lo que yo estoy haciendo. Eso se llama priorizar a Dios. Por eso necesitamos ayunar porque hay cosas que nos confunden. El enemigo viene y nos confunde. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás a él, heme aquí, es presentarnos delante de Dios, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. El ayuno nos alinea a la palabra. El ayuno nos alinea y nos hace ver en el espejo de Dios.
que es su palabra. 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego. Acuérdese que en los retos pasados estamos viendo que como es un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces dice aquí que cuando ayunamos seremos como un huerto de riego verde, daremos fruto, seremos personas de bendición para otros. Dice, y como manantiales de agua cuya agua nunca falta. Todos sabemos que el agua es necesaria y vital para la vida. Donde hay agua hay vida y donde no hay agua hay muerte. Entonces necesitamos la fuente dentro de nuestro corazón fluyendo. Recuerde que si el ayuno es para perdón, para perdonar a otros que me hicieron daño, entonces para soltar esas ligaduras necesitamos que nuestro corazón esté libre para que la fuente de nuestro corazón sea de agua limpia, no de agua estancada. El 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación, nuestros hijos. Tenemos un Dios generacional. A Dios le interesan sus problemas, a Dios le interesan sus hijos, a Dios le interesan sus nietos. El enemigo nos ataca más que todo a las mujeres con los hijos porque tenemos una riña desde Génesis 3:15. Dice, Él quiere herirnos a nosotros y quiere herir a nuestros hijos. Pero la Biblia es clara y dice que nosotros le heriremos en la cabeza. ¿Cuándo? Cuando estamos fuertes en ayuno. Porque el enemigo trastorna nuestra visión espiritual y nos hace ver cosas que no son y que no, Dios no quiere con nosotros. Por eso necesitamos tener claro, arreglar nuestro enfoque para ver claro. Y eso lo hace el ayuno. Dice, y serán llamados reparadores de portillos. Ahí es cuando nosotros somos de bendición para otros, restauración de calzadas para habitar. Entonces, ¿cuáles son nuestros retos de hoy? Debo decidir ayunar. ¿Qué días va a ayunar? No sé, tú decides. Tú lo decides porque eres tú con Dios, es tu relación con Dios. Debo ayunar en la iglesia, claro, así como oro en mi intimidad con Dios en los primeros 15 minutos. También debo meditar todo el día y también debo orar con la iglesia y por la iglesia. Son oraciones diferentes. Necesito clamar. Entonces, ¿cuál es mi reto hoy? Ya leímos el Isaías 58, debemos responder esas preguntas y debemos hacer una lista de cosas, acuerde que son no materiales, son cosas espirituales que necesito ayunar. Para aclararlo, para que te amplíe un poco, lean Gálatas 5, donde está el fruto de la carne y el fruto del espíritu. ¿Por qué voy a orar? Pues por los frutos de la carne que necesito dejar, por los frutos del espíritu que necesito obtener, porque recuerde que es la evidencia, es lo que hace que yo sea. Yo no digo que yo soy un cristiano santo que me voy al cielo, no. Eso no lo debo yo decir. Debo decir con mi vida que soy un ser cristiano. ¿Cómo? Con los frutos. Por eso dice, por los frutos los conoceréis. ¿Cómo sale eso a lucir? Cuando yo estoy consagrado a Dios. Recuerde que yo me consagro a Dios en ayuno. Recuerde que yo consagro mi vida, mi cuerpo, mis sentidos, porque ahorita somos rebombardeados con el celular. El celular lo tenemos en la mano y nosotros normalmente no tenemos los hábitos, disciplinas del cristiano, disciplinas espirituales que son las que estamos aprendiendo para tener buenos hábitos. Necesitamos soltar un poco el celular. Cuando yo estoy en ayuno y cuando estoy en oración y cuando estoy en la lectura de la palabra, lo mejor es que sea en una Biblia de papel, porque el enemigo va a querer que usted, ahí sí lo llaman, ahí sí le mandan un WhatsApp, ahí sí le mandan, usted está en el discipulado, usted está en este y ahí sí le mandan, ahí sí le hacen y usted se distorsiona. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que usted se distorsione en la parte espiritual. ¿Qué quiere Dios? Que usted se enfoque. Entonces necesitamos sacar tiempo para Él. Si Él es importante y Él es el primero en mi vida, debo sacar tiempo para tener
mis disciplinas espirituales. Usted decide cuándo hacerlo y cómo hacerlo. ¿Tienen algunas preguntas? Si quieren preguntar, lo pueden hacer en este momento. Pastora, una pregunta. ¿Cómo le presento el ayuno a Dios si decido hacerlo? La idea es que tú tengas una razón por la cual vas a ayunar. Tu cuerpo, tu vida, tu mente, tus acciones. Cuando nosotros estamos en el discipulado lo que hace es enseñarnos a sujetarnos a Dios. Entonces ahí vamos a ver, hay unas unidades, hay unas lecciones donde nos indican qué no tengo y qué tengo, cómo estoy. Hay evaluaciones de si estoy realmente arrepentido, si no estoy realmente, cuál es la razón o el motivo por lo que yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga, Dios voy a la iglesia para que Dios me dé, o Dios, yo dejo a Dios porque no me dio lo que yo quiero. Entonces ahí estoy siendo infructuoso porque yo no busco a Dios para que me dé, yo busco a Dios porque Él ya me dio, porque Él ya me dio a Jesús en la cruz y me dio la victoria, porque ya tengo la victoria. Entonces lo que vamos a hacer es en el ayuno a sujetar la carne. Entonces, ¿cómo yo presento mi ayuno? Pues, ¿por qué voy a ayunar yo? Señor, yo presento mi ayuno porque yo no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de decir mentiras, no puedo, es específico porque cada persona lo hace por diferentes motivos. Entonces, sí es bueno que examinemos nuestro corazón y vayamos a Dios y presentemos ese ayuno con título. ¿Qué título tiene? No sé cuál título tú le vas a dar. Señor, voy a ayunar porque no me puedo concentrar. Yo voy a la iglesia y no aprendo la palabra. Salgo infructuosa. Cada vez que tú vengas a la iglesia debes traer un cuaderno para saber qué fue lo que Dios me habló. De pronto todo el mensaje no fue para mí, pero hay una palabra que Dios me dio y que eso es lo que necesito poner en práctica. Señor, pero yo soy una oveja gorda porque es que estoy aprendiendo y aprendiendo y no estoy poniendo en práctica nada. Cada vez veámosle al Espíritu Santo si estoy dando fruto. ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es el fruto del Espíritu. ¿Tengo amor por los perdidos? Si yo no tengo amor por los perdidos, no estoy teniendo el carácter de Dios. ¿Tengo el gozo del Señor a pesar de los problemas? ¿O estoy quejándome, soy quejoso, Dios no me da, mire, soy la víctima? Ay, entonces cojo cada uno de los parámetros del carácter de Dios que están en Gálatas 5, que ahí está hablando del fruto de la carne. Si estoy en la carne, ¿cómo soy? Estoy en pecado, dice ahí la palabra que ahí hay una lista, eso lo vemos en el libro morado. Entonces, ahí yo le voy a dar mi título o estoy presentando mi ayuno a Dios por lo que yo estoy presentando mi cuerpo. No sé si te aclaró la duda. Sí, pues sí, pastora, pero también digamos, cuando como tú dices que nosotros tenemos que hacer una lista no de cosas que quiero, sino de cosas que quiero soltar en mi vida. Pero entonces, digamos, presentárselo a Dios, digamos, ¿cómo puedo iniciar el ayuno? Más o menos, ¿me entiendes? O sea, digamos, em, como cuando uno va a orar, que uno dice, buenos días, Espíritu Santo, aquí me encuentro ante ti, pero entonces, digamos, ¿cómo hago para presentar el ayuno? ¿Cómo inicio? Tú entras en su presencia porque ya ha decidido que hoy no vas a comer, que hoy te levantas a ayunar. Entonces tú le dices, Señor, mira, estoy aquí porque estoy reconociendo que estas áreas de mi vida no están bien. Entonces estoy reconociendo que es esta área no está bien en mi vida. Necesito rendir mi vida. En el momento que yo estoy reconociendo que estas áreas no están bien en mí, le estoy diciendo, Señor, ayúdame, fortaléceme yo necesito orar. Si yo tengo 3 años de ser cristiano y estoy orando 15 minutos, pues estoy fregado, ¿sí? Yo necesito más de Dios, yo necesito más de Dios. De hecho, que la oración, hasta hoy, los 3 retos que tenemos, necesito que se conviertan en un deleite conmigo. A mí me levanto y me deleito en contarle lo que me está pasando, como yo pienso, Señor, mira esto, yo no quiero hacer esto, necesito hacer esto. Por eso el apóstol Pablo, creo que más adelante en un reto lo vamos a ver,
el apóstol Pablo en un capítulo dice es que yo quiero hacer esto y hago lo que no quiero. O sea, mi cuerpo me está dominando. Y en el siguiente capítulo es donde dice, no, ya Cristo vive en mí, ya el cuerpo no me domina porque él entendió estas áreas espirituales y ya entendió que no, que el Señor es Dios y que tenemos un espíritu que tiene que estar sometido al Espíritu de Dios y que el alma debe estar cubierta con el Espíritu Santo porque las emociones, el corazón es engañoso más que todas las cosas. A veces decimos, sí estoy bien de bocas para afuera, pero realmente no estamos bien, no estamos orando, no estamos haciendo nuestras disciplinas espirituales. Entonces, ¿a quién engañamos? A nosotros mismos. Entonces necesitamos, la palabra es el espejo. Entonces cuando tú presentas el ayuno, estoy diciéndole, Señor, estoy presentando mi ayuno porque no estoy orando, porque no estoy siendo espiritual, porque no estoy dando fruto o porque no me estoy enfocando en lo que tú me estás diciendo en la palabra. Ya hoy si hacemos una evaluación de cómo estábamos y de cómo queremos estar, ya necesito someter mi vida. ¿Me va a costar? Claro, me va a costar, pero necesito someter mi vida para que mi espíritu aflore y podamos, el espíritu de Dios poder fluir en mí y poder hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. ¿Alguna Bueno, otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? muchas gracias. Bueno, voy a indicarles la dinámica para el fin de semana o para los fines de semana que tenemos. Vamos a tener conexión de lunes a viernes a las 4 de la mañana en vivo y el sábado voy a grabar y voy a mandar la grabación desde temprano. Si usted lo quiere hacer a las 4 de la mañana, lo puede hacer. Si usted ese día quiere descansar un poquito más, lo puede hacer. Entonces va a escuchar la grabación y va a hacer lo mismo que estamos haciendo, pero grabado. No vamos a tener en vivo. El domingo, el reto del domingo va a ser en la prédica de las 10 de la mañana. Entonces, esa es la dinámica que vamos a tener todos los fines de semana. De lunes a viernes nos vamos a levantar a las 4 de la mañana. El sábado vamos a tener la grabación para que tú determines cuándo lo vas a hacer. No, yo quiero determinar que sea a las 4 de la mañana. Listo, hazlo. Pero quiero que no, como estoy con mi familia, porque ya no estoy estudiando, no estoy trabajando, entonces quiero hacerlo un poquito más tarde. Está bien. No sé si tienen preguntas al respecto. ¿O fue claro? Fue claro, Listo, pastor. entonces listo, entonces si quiere mandar ahí una, sí señor, si entendimos, no entendimos. Y la idea es que podamos estar conectados. Si usted conoce las personas que están dentro del grupo que no están conectadas hoy, llámelas. Animémonos unos a otros. Recuerda que ya dijimos, necesitamos animarnos unos a otros. Necesitamos dejar el egoísmo y necesitamos preocuparnos por la vida espiritual de otros. Listo, entonces vamos a orar. Vamos a sujetar nuestra vida y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque estamos aquí presentando nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, porque necesitamos a Dios. Necesitamos que tú fluyas en medio de nosotros, Señor. Señor, te pedimos que seas tú ministrándonos en esta mañana, Señor. Señor, que si estamos siendo oidores y no hacedores, te pido que redargullas nuestro corazón, Señor. Enséñanos a tener una relación contigo, un devocional diario, Señor. Que podamos presentar nuestras vidas delante de ti, nuestras familias, y podamos leer tu palabra. Que podamos aprender los versículos de memoria, Señor. Que podamos, hoy tenemos un reto que es leer Josué, Señor. Necesitamos hacer lo que tú nos estás mandando, Señor, y aprender lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Hoy nos enseñaste sobre el ayuno, Señor. Es necesario, necesitamos ayunar por lo menos una vez a la semana, Señor. Necesitamos sujetar nuestra vida, Señor. Para ver tu gloria necesitamos sujetar nuestro cuerpo, Señor. Ponerlo en sujeción, dijo Pablo.
Necesitamos hacer lo que tú nos estás diciendo, Señor. Bendigo, Señor, todos los que están conectados. Bendigo sus vidas, sus proyectos, sus familias, Señor. Te pido que hagas milagros asombrosos en medio de ellos, Señor. Las bendiciones los alcances por causa de su obediencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos honra y honor a ti. Amén y amén. Amén. Los Gracias, amamos pastora. mucho. No sé si tienen manos Amén, levantadas, si amén. quieren preguntar. Amén. Gracias. Amén. Gracias, pastora. Bueno, Dios Amén. los Muchas bendiga gracias, mucho. pastora. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias, paz, bendiciones. Chao, Danielita, Dios te bendiga. Gracias, pastora. Chao, Esteban, chao, Liz, Buen chao, día para Dana, chao, todos. Viviana. Gracias, Chao, Paz. chao, Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao. Bien, pastora, buena. Hasta luego. Chao. Bendiga. Gracias, Susana. Buen día.